C7 Congreso. Muy buenos días, bienvenidos a este Congreso. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio donde vamos a conocer el trabajo que está haciendo el Poder Legislativo de Jalisco hoy en día en aras de mejorar el trabajo que tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara para trasladarnos de un punto a otro. Es una añeja demanda, un añejo reto el que tenemos los habitantes de la zona metropolitana, en particular en el estado en general. Sin embargo, pues acentuado por lo menos a mediados de la década de los 80, cuando hubo la intención de hacer un reacomodo en las rutas de transporte público, que duró un día. Quienes nos tocó eso, recordaremos que la mañana para ir a la secundaria fue complicada, ya el regreso fue como de ordinario, y desde entonces está ese problema no resuelto. Parece que ya están sentadas las bases y de esto estaremos platicando hoy. En este espacio agradezco la presencia de Héctor Pizano, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco. Muy buenos días. Muy buenos días, con el gusto de estar contigo y con compañeros diputados. Aquí están realmente los artífices de esta ley de movilidad, quienes participaron en un trabajo muy interesante. Yo creo que uno de los foros más ambiciosos que llevó a cabo el legislativo para conocer la opinión de técnicos, académicos, ciudadanos, expertos en materia de movilidad, y yo creo que hace muy importante conocer su visión de cómo se conformó esta ley y lo que queda pendiente por hacer. Muy bien, a mi derecha está el diputado Martín López Cedillo, del Partido Revolucionario Institucional. Bienvenido. Buenos días, Julio. Gracias por la invitación. Aquí estamos a sus órdenes con el tema de la movilidad tan importante para nuestro estado, con cosas importantes que van a suceder en el futuro. Gracias por la invitación. Saludo a mis compañeros Salvador Zamora, a Héctor Pizano y al diputado Enrique Velázquez. Bueno, junto a él, Enrique Velázquez, diputado integrante de la fracción del Partido de la Revolución Democrática. Bienvenido. Un gusto saludarlos, gracias por la invitación. Creo que va a ser un buen programa, que podemos hablar de lo que viene para la movilidad en Jalisco, y me parece que va a ser una buena discusión, porque aquí estamos que salir, ¿no? Muy bien, y bueno, a mi izquierda, el diputado Salvador Zamora, de la fracción del Movimiento Ciudadano. También bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Jaime. Un saludo también a mis compañeros, Quique Velázquez, al diputado López Cedillo y al presidente del Congreso, Héctor Pizano. Gracias por invitarnos a tu programa. Estaremos hablando de la ley de movilidad, un término novedoso, un término de moda que hoy se incorpora a la legislación. Muy bien, nuestros números telefónicos están ya dispuestos, 3030-5307, con 10 líneas, con el propósito de atenderle con eficiencia y con oportunidad. Todas sus inquietudes son bienvenidas respecto del trabajo que se realiza día con día en la Cámara de Diputados de Jalisco. Hoy estaremos hablando pues de movilidad. Y ya lo decía el diputado Héctor Pizano, fue un foro muy interesante. Fueron varias semanas de consultar a distintos sectores, de buscar diversas herramientas para llegarse información con el propósito de tener una nueva ley de movilidad, que la dejo a cualquiera de nuestros dos integrantes de la Comisión de Vialidad, don Martín o don Salvador. ¿Qué tan complicado, qué fue lo más complicado que se ha tenido que hacer para llegar a este momento? Bueno, en realidad, comentarte que efectivamente ya hacía 28 años aproximadamente que no se tocaba el tema de la movilidad de fondo. Habría una intentona por allá en el 2003, creo que tenía que ver con una reestructuración de transporte, pero que no fue consensada, que no fue platicada, que no fue dialogada con ninguno de los actores importantes. Aquí lo que marcó el rumbo por caminos diferentes hacia una certeza importante para el ciudadano en materia de movilidad fue que los diferentes actores platicamos, concertamos, decidimos los rumbos y los caminos, optamos tanto el gobierno como la legislatura a hacer nuestro trabajo cada quien en lo que nos correspondía. En la legislatura, en la comisión, acordamos un diseño de 7 foros regionales, donde con ellos abarcamos 114 municipios, platicamos con los diferentes actores de los municipios, sociedad civil, estudiantes, amas de casa, trabajadores, transportistas, académicos, toda la gente involucrada en ese sentido. Y otro acuerdo muy importante que llevó a cabo la comisión fue el que todas las iniciativas que tuvieran que ver en materia de movilidad se conjuntaran en un solo dictamen. Así pues, recogimos las casi 44 iniciativas que ya estaban presentadas con mucho rezago en la comisión
y todas las iniciativas que las diferentes bancadas presentaron. Así recogimos una iniciativa de PRD muy importante, una iniciativa de Movimiento Ciudadano que hacía una propuesta integral, completa de la ley, que se conjugó con la ley, con la propuesta del Ejecutivo, y recogimos también algunas iniciativas de Acción Nacional, y en conjunto pudimos, platicando, charlando, citando a los actores, repito, inclusive el propio secretario de Movilidad, conjuntar un documento muy importante que a la postre dio como consecuencia la Ley de Movilidad, que hoy estamos en su desarrollo. ¿Cuál es su experiencia? Bien, algo importante es comentar que en el plan de trabajo que se hizo dentro de la comisión que me toca presidir, la de Asuntos Metropolitanos, el año pasado estaba precisamente esta reforma a la Ley de Movilidad. Nosotros construimos esta reforma a partir de este plan anual de trabajo, lo llevamos a cabo a través de mesas de trabajo que se llevaron a cabo con las diferentes organizaciones de la sociedad civil, con universidades, con expertos en la materia. Algo muy importante, comentar que nosotros, a través de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, que integran además de 3 de los integrantes de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, integra también el diputado Trinidad Padilla, la diputada Celia Fausto y el diputado Gildardo Guerrero. Presentamos nosotros una iniciativa de movilidad, como bien lo comentaba nuestro compañero López Cedillo, que le llamamos Ley de Movilidad Integral Sustentable del Estado para el Estado de Jalisco, sus áreas metropolitanas y sus municipios. Esta se incorpora a la que presentó el Ejecutivo, que se estuvo trabajando en conjunto con la Secretaría de Movilidad y la Comisión de Vialidad que preside el diputado López Cedillo. Al final se acumulan todas las iniciativas que se presentaron, estas 2 de ley en específico, y logramos incorporar a la legislación algunos conceptos y algunos términos que en muchas partes del mundo hoy son gobiernos exitosos, tienen hoy gobiernos exitosos con un desarrollo sustentable, con una movilidad adecuada al futuro, con una planeación urbana y con conceptos, otorgando algunos conceptos nuevos, como el término banqueta, por ejemplo, que no existía en la legislación y tanto pelearon durante muchos años los ciudadanos, ¿no? Asimismo, nosotros pudimos incorporar dentro de esta nueva ley de movilidad formalidad jurídica a los sujetos de la movilidad, que también les generan derechos y les generan obligaciones. En orden de preferencia, por ejemplo, nosotros le damos preferencia a las personas más vulnerables, es decir, a las personas con discapacidad, posteriormente a los peatones, a la movilidad no motorizada, bicicletas, etcétera, al transporte público y así sucesivamente hasta llegar desde el transporte privado a el transporte agrícola, que también se incorpora a la legislación. Bien, los vacíos que se fueron generando y las necesidades de atención durante estos años, pues nos llevaron a conocer de ciertas maneras ingeniosas de movernos. Están los mototaxis, estuvo la necesidad de las ciclovías, y lo decía usted, diputado Zamora, de repente todas las banquetas se hicieron ciclovías y desaparecieron las banquetas para los peatones, ¿no? Hoy en día, a lo mejor para un peatón es riesgoso andar en la banqueta, parece una paradoja. ¿Cómo vislumbran desde la fracción del PRD el que se puedan ir subsanando estas lagunas, diputado Velázquez? Algo muy importante que tenemos que señalar es lo que decía el diputado Martín López Cedillo, más de 30 años con una ley de movilidad obsoleta, o sea, no existía una ley de tránsito y vialidad, era la que teníamos, que prácticamente no se ha ido adecuando a las nuevas formas de movilidad que la ciudadanía iba adoptando. Siempre llegamos tarde a los cambios, a las modificaciones. Muchos pensarían que esta es únicamente una ley para regular el transporte público y no es así. Tiene que ver incluso con el tema del alcoholímetro, que se implementa en esta ley y que tiene por lo menos los parámetros de medición con el asunto de las multas, que ha reducido los accidentes, que esta ley tiene ese objetivo, no únicamente los accidentes de personas que conducen bajo la influencia del alcohol o el influjo del alcohol, sino regular la forma como existe una movilidad en todo el estado, y lo que decía Chava Zamora, en las áreas metropolitanas. Ya tenemos una ley que desde mi punto de vista es una ley
que rompió muchos modelos, muchos paradigmas, que tenemos una ley de avanzada. El problema está en su implementación. El problema que estamos enfrentando ahora es el tiempo que deberá transcurrir para que esta ley se convierta en una realidad en el Estado. Y lo digo por el asunto del transporte público en particular. Creo que lo que Martín condujo de manera muy acertada, que tiene que ver con pasar del hombre camión a ruta empresa en el transporte público, de hablar de los mecanismos adecuados en una ley como esta para poder conseguir los créditos necesarios para comprar mejores unidades modernas, nuevas, y todos los trazos y las necesidades de los estudios para poder también ampliar la línea 1 del tren eléctrico, hacer la línea 2, que tiene con obras públicas, no tanto con la ley, pero está en la ley considerado este tipo de obras que permitan dejar el vehículo a muchos para poder tener una alternativa. A la fecha, para una persona que vive en la zona sur de la ciudad, es prácticamente imposible, del lado a partir de López Mateos hacia Mariano Otero, toda esa parte, es imposible que deje el vehículo porque no hay un transporte eficaz y eficiente y porque no hay una ruta de tren eléctrico. En Jalisco, 18 años de gobiernos panistas, tuvimos 1,5 líneas de tren eléctrico, que ellos no lo hicieron, fue antes de que ellos llegaran, no le recorrieron ni 1 kilómetro. El reto de nosotros con esta ley y el reto del gobierno debe ser buscar que se pueda hacer realidad la diagonal y que se pueda ampliar la línea 1 hacia el norte y también luego buscar que se amplíe hacia el sur. Pero estos mecanismos de buscar alternativas para la bicicleta, para el tren eléctrico, para un transporte eficiente, para una línea de trolebús y una línea en el periférico, tiene que ser implementada de manera no apresurada, pero sí rápido, porque esta ciudad cada vez convierte más en un caos vial. Y bueno, aparejado con esto, tenemos que ir buscando educar con esta ley de movilidad para que nos aprendamos a respetar los que utilizamos, ya sea la bicicleta, el vehículo o los que caminamos. La ley de movilidad de alguna manera ya está, pues ya la estamos viviendo, ¿no? Ya no es de que, como dice el diputado Velázquez, hasta que veamos 2, 3, 4 líneas de tren ligero, un cambio radical en las rutas del transporte público, corredores establecidos cuando ya está aplicada la ley de movilidad. Sin embargo, la estamos viviendo con temas como la ley para salvar vidas, la estamos viendo con algunas adecuaciones en el reglamento de tránsito. ¿Qué experiencia está dejando esto? ¿Es una ley ya acabada o estamos para que sea una ley en continua construcción para no estar en estos rezagos? Regresando a la pausa, platicamos sobre qué tan flexible, qué tan visionaria es esta ley. Bien, pausa breve y sus llamadas las seguimos esperando, 3030-5307 con 10 líneas. Su opinión es muy importante. C7 Congreso. C7 Congreso. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en C7 Congreso. Hoy estamos hablando de movilidad. Esfuerzos importantes que se han hecho en la actual legislatura para tener un marco legal que nos permita trasladarnos mejor en el estado de Jalisco. Dejábamos la inquietud de algunas aplicaciones ya de la ley de movilidad. ¿Qué experiencia deja? Han acudido al Congreso, presidente de la mesa directiva, por ejemplo, en concreto los restauranteros, como a la semana de la ley de la aplicación del operativo Salvando Vidas, lo empezaron a poner en pesos y centavos. Nos deja de venir clientes y empiezan ahí pues las presiones, ¿no? ¿Qué tanto está esta ley abierta y consolidada para irse actualizando? Bien, primero yo quisiera retomar lo que dijeron mis compañeros. Esta es una ley de avanzada. Estoy convencido que la ley fue debidamente elaborada retomando la opinión de todos los especialistas y todos los interesados en la movilidad y que es integral. Primero estoy convencido que esta ley es ícono a nivel nacional y modelo para algunos países a nivel internacional. Obviamente sigue la etapa de implementación, ya lo señalaron aquí los compañeros, pero el tema del transporte, el tema del peatón, el tema que le permite hoy al Ejecutivo el pensar en hacer efectiva esa obra tan importante de infraestructura que ha hecho con la gestión a nivel federal,
Pero operativos como este, Salvando Vidas, lo que generan es una nueva cultura que hace que el ciudadano se replantee cuando va a salir a algún espacio a divertirse, pues la necesidad de contar con quién le maneje o de moverse en transporte público, y obviamente creo que eso ha ayudado mucho y los indicadores ahí están. Sin embargo, ahora hay que ver también la debida aplicación de otros tipos de medidas, que es controlar el precio de los propios taxis, el buscar un transporte público que en la noche funcione, etcétera, porque obviamente los restauranteros, y tú sabes que la zona metropolitana de Guadalajara es una ciudad de servicios, y obviamente sí se han visto afectados, y hay que ver también ese tipo de necesidades. Pero esa es una segunda parte, no menos importante, pero yo creo que esta ley, que podríamos decir que por lo menos ha salvado una vida, ya valió la pena. Y creo que aquí quienes son los que han trabajado y fueron artífices de esta gran labor de consenso, aquí están sobre todo en la mesa, y creo que ellos vivieron esa etapa de convencimiento con los actores para lograr algo importantísimo que tú decías, poder transitar del hombre camión a la ruta empresa, y hoy es un hecho, hoy se puede hacer realmente porque tienes una ley que lo permite. O sea, cambios importantes que todavía no son tangibles, como decía el diputado Enrique Velázquez, ya van a poder ser posibles porque la ley ya los prevé. Los señores del transporte público, los empresarios, ¿cómo lo van madurando esto en estos momentos? ¿Ha cambiado su idea desde los primeros momentos de diálogo a estos instantes? Ya dijeron sí y para siempre, y como que desde el momento a lo mejor... Bueno, comentábamos que esta es una inercia de muchos años. De entrada, comentarte que la ley es una ley que será perfectible al tiempo. De momento, con el trabajo que hicimos todos los actores, parece que podemos trabajar hacia afuera. El resultado de la misma trajo como consecuencia, así de plumazo, una inversión que tiene que ver con la ampliación de la línea 1 a 1 kilómetro, porque ya teníamos una ley, ya había garantías, y estamos hablando de una inversión del gobierno federal de 400 millones de pesos, una más del Ejecutivo de 400 y una que está en el Congreso ahorita a través de las APPs. Eso ya es un primer concepto que podemos ahí dejar muy latente, que esto tiene que ser y lo tenemos que decir nosotros, gracias a lo que conformamos nosotros en la Ley de Movilidad, que de paso te comento, es única en el país y va a ser modelo a nivel Latinoamérica. Ya la dio a conocer el Senado y está dándose a conocer muy fuerte en los conceptos que aquí manejamos y que manejaba mi compañero Zamora. Un segundo capítulo tiene que ver con una inversión de la ampliación de la línea 3. Estamos hablando de 18 mil millones de pesos paulatinamente. Y eso también debemos de decirlo, que es gracias, el gobernador tuvo la oportunidad que voltearan a ver Jalisco y hacer la gestión necesaria para que viniera ese dinero y que se pueda hacer realidad en el futuro esa diagonal tan importante que va a mover a más de 200,000 personas en una primera etapa. Entonces ya son temas que tenemos que presumirlos, ya son temas que podemos sacarlos adelante en ese sentido. También esta ley nos trae como consecuencia que a partir de ya los municipios que tienen más de 50,000 habitantes, que es decir, ellos ya tendrán que mutar obligatoriamente del hombre camión a la ruta empresa. ¿Y eso qué va a traer como beneficio? Trae como beneficio las economías de escala, trae como beneficio que ya van a hacer compras al mayoreo, trae como beneficio que en automático van a tener fondos mixtos también para la modernización del transporte. Los fondos mixtos, subrayo, no son incentivos subsidio, son incentivos que le permiten al transportista optar por créditos preferenciales blandos gestionados o avalados por el propio gobierno. De ahí su conformidad, de ahí su acuerdo para la gran transformación y modernización del transporte. Esta ley también nos permite, y ya lo estamos haciendo, ya van 3,000 choferes que hoy son operadores del transporte público que han sido certificados, 650 que ya son multiplicadores, y que esto en escala va a traer como consecuencia mejoras muy importantes en la atención al usuario. Y también decirte que en este tema estos operadores van a gozar, se está trabajando también con los permisionarios, van a gozar de salarios fijos que se van a ganar o se van a obtener a través de incentivos de calificación a la calidad y la prestación del servicio. Hoy la ley establece una mínima utilidad para el transportista. Hoy el transportista tiene la oportunidad de demostrar paulatinamente que lo está haciendo, que lo está logrando. Y hoy tendremos que ligar
la indexación o la tarifa consensuada con la calidad del servicio. Pero tenemos que pensar en que este escenario, este tema tiene que ser paulatino. Hay quejas que han llegado aquí a C7 Jalisco respecto de las tarifas del transporte público, por ejemplo, de Ixtlahuacán de los Membrillos, del Salto, transporte regional, que de alguna manera, al ser las únicas alternativas, pues de alguna forma casi el precio está de oferta y demanda. ¿También va a cambiar este paradigma con esta ley? ¿Qué tanto va a favorecer que haya... estoy pensando en trenes regionales, a lo mejor ahí ya es un tema con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero esta ley de movilidad sienta bases o nos da la posibilidad de pensar en que también haya cambios en ese ámbito? Bueno, yo quisiera que retomáramos el tema precisamente de la aplicación de la ley. Creo que en este cambio tan importante y en esta ruta que se tomó del cambio de lo que era antes la ley de vialidad, hoy la nueva ley de movilidad, hay temas muy importantes, ya lo hablaban mis compañeros en el tema del programa del operativo Salvando Vidas. Nos falta acostumbrarnos a ese programa, que podamos establecer una dinámica de no cazaborrachos, es decir, estar poniendo los operativos a la salida de los bares o en lugares estratégicos donde sabemos que van a salir personas con alcohol en la sangre, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un programa mucho más integral, tenemos que aplicar la ley en todos los rincones de nuestro estado, no solamente en la zona metropolitana de Guadalajara. Necesitamos trabajar mucho más en el tema de las sanciones y el tránsito que tendrá el transporte público. Hoy no podemos garantizar a una persona la seguridad en el transporte público y por lo tanto, bueno, pues esta persona tampoco tiene una alternativa para no manejar si ingirió alcohol, ¿no? Entonces, no hay alternativas de seguridad, lo decía también el diputado Pizano en el caso de los taxis. El tema del operativo Salvando Vidas tiene que primero acostumbrarnos a este tipo de operativos, pero habrá que extenderlo a todas las áreas de nuestro estado, ¿no? En el tema del transporte público es muy importante señalar que hasta el día de hoy no hemos visto una mejora ni en la calidad en el servicio y por supuesto los compromisos que en algún momento se hicieron en la construcción de esta ley, tanto con el Ejecutivo como con los compañeros que la conformamos, era que no se iba a poner ni siquiera en la mesa el tema del aumento a la tarifa, ¿no? Mucho menos, bueno, en el tema del área metropolitana de Guadalajara en específico, por lo que comentabas hace un momento, hay municipios, sobre todo los del sur, es decir, donde la ciudad está en desarrollo, que todavía los transportistas desafortunadamente cobran como si fuera tianguis, ¿no? A voluntad de ellos. Hay tramos que tienen que pagar para ir de la casa a la escuela, sobre todo en los municipios de Ixtlahuacán, de Juanacatlán y del Salto, donde tienen que caminar 1 kilómetro de distancia y los obligan a comprar el boleto de ida y de regreso, y bueno, pues el boleto puede costar entre los 7 y los 14 pesos según sea el criterio de la línea del transporte. ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, pues que hay transportistas que se amparan con concesiones federales, trabajan de manera irregular en la zona metropolitana de Guadalajara y bueno, pues habrá que revisar también la legislación, en este caso en el sentido federal, que es el caso que ocupa este tipo de concesiones, para que también nos pueda ayudar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Policía Federal de Caminos, de que no les permite a este tipo de vehículos circular y tomar pasaje dentro de estos municipios donde está este problema, ¿no? Eso se amparan bajo estas concesiones y otorgan un servicio local que tendría que regularse bajo nuestra legislación, con una tarifa autorizada que en este momento es de 7 pesos, y desafortunadamente, bueno, pues ni la autoridad local aplica la ley como debería de ser, y ni la autoridad federal pone orden en ese asunto, ¿no? Yo creo que es un tema importante que de una queja permanente de los vecinos de esta zona, y bueno, pues ese es un llamado a las diferentes corporaciones y a la propia Secretaría de Movilidad para que se pueda aplicar la ley. Vemos que, por ejemplo, el día de hoy no está todavía publicada la norma técnica
para los diferentes servicios de transporte público. Es un tema donde, bueno, se tendría que incorporar también a todos los diputados. El día de hoy todavía no la tenemos publicada. Hay un reglamento que sí se echó a andar a partir del día 12 de noviembre y, bueno, pues falta mucho por perfeccionar todavía en la ley de movilidad. Muy bien. Momento de una pausa. Veo con inquietudes de participar el diputado Velázquez, también el diputado Pizano. Pausa breve. C7 Congreso. C7 Congreso. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de movilidad aquí en C7 Congreso. Diputado Enrique Velázquez. Bueno, el asunto es que ya tenemos una ley. Ahora lo que falta es cómo lo vamos a ir aplicando. A mí me parece que ya teniendo la posibilidad de cambiar del hombre camión a ruta empresa, de poder acceder a créditos, tenía que haber separado el tema de la tarifa y primero acceder a este tipo de mecanismos que vienen implementados en la ley, con todos los conceptos que ya dijeron mis compañeros. Sin embargo, también tenemos ese problema del transporte foráneo. Cuando se habla de las zonas metropolitanas, se deja fuera a veces corredores que tienen algunos municipios y que son considerados los traslados de un municipio a otro, que son escasos 4 o 5 kilómetros, con tarifas como si fuera transporte foráneo de 20, 25 pesos, cuando el recorrido realmente es mínimo, sí es por carretera, pero no hemos podido implementar una tarifa única para ese tipo de recorridos o por kilómetro para esos municipios que no son considerados zonas metropolitanas, sin embargo son municipios que colindan uno con otro y que tienen una red de comercio, de movilidad entre ellos, y creo que esa parte ha hecho falta implementarla. Y para el tema del alcoholímetro, creo que tiene razón el diputado Pizano cuando dice que la ciudadanía se va a ir adecuando, organizando a ese tipo de medidas. Yo creo que sí se han salvado bastantes vidas y lo dicen las estadísticas. Creo que ha cambiado la cultura, que era una cultura en Guadalajara, en la zona metropolitana y en el estado, creo, de manejar después de tomar. O sea, todo el mundo salía adelante a 3, 4 de la mañana o a la hora que fuera de la cantina del restaurante y se entrega su vehículo sin una prueba antes o que alguien le dijera, oye, te sientes bien, ahí tienes estas alternativas, ¿no? Uh-huh. Si no quieres manejar, deja tu vehículo, aquí quien te lleve, te llamamos taxi, tenemos este tipo de aplicación o de plano la grúa, ¿no? Y ya ha habido esa parte en algunos lugares que después de la tercera copa les dicen, oiga, si trae vehículo, no es que no tome, pero hay esas alternativas, nos dice minutos antes para llamar el taxi que puede dejar su vehículo. Pero bueno, se ven en algunos lugares solos, que sí ha afectado económicamente en algunos restaurantes, pero lo otro era justificar que se manejara en estado de ebriedad. Lo que luego seguía era la muerte de muchísimos jóvenes, muchos, porque no es nada más muertes. Cuando ves las estadísticas y te remites a las personas que quedan con secuelas, desde lisiados, personas que no pueden caminar, no pueden ver, que tuvieron que amputarle algún miembro, es escandalosa la cifra. Y luego también, cuando te vas a personas que no eran las que iban conduciendo en estado de ebriedad, sino las personas afectadas por esta persona imprudente, es todavía más escandaloso el asunto. Porque una persona que maneja en estado de ebriedad no nada más afecta a él y a los que van en su vehículo, sino otros vehículos y otras personas. Por eso la importancia de esta ley. Por eso, como Estado, estamos obligados a garantizar la seguridad, y un tema de seguridad era parte de ir erradicando esa cultura de que el que tomaba se iba directo a manejar. Y retomando el tema de los mototaxis, creo que ahí todavía falta mucho por hacer, ¿no? Creo que en temas de seguridad, de reglamentación, de regulación, de quiénes tienen esos contratos o quiénes manejan esos mototaxis, creo que hay que entrarle al tema antes de que sea demasiado tarde, que se convierta en un problema mucho más grave. Solo para algunas precisiones. Comentar que al principio decíamos nosotros que teníamos ya más de 28 años que no se había
tocado el tema de la movilidad como lo tocamos nosotros. Me parece puntual lo que están diciendo mis compañeros, particularmente Enrique, pero resolverlo de la noche a la mañana en 8 meses es difícil, es complicado. Estamos en el camino de la resolución de los conflictos, de los problemas, y todos estamos empeñados en ello. Hay asuntos que ya hemos tocado y que están en la ley y que vienen a resolver muchos problemas de ellos, y tendrán que venir las convocatorias, por ejemplo, para el transporte rural, que ya está considerado en la ley y que va a permitir ligar a los municipios en esos caminos donde están aislados. Los foros que llevamos a cabo al interior de los municipios nos permitieron conocer de cerca que hay deserción escolar, que no hay mucho comercio porque los camiones son caros, pero que también hay quienes se dedican al transporte en forma irregular con sus vehículos particulares. A ellos habría que invitarlos en la convocatoria para que sean quienes presten ese servicio. Eso es por un lado. Y por otro lado, el Ejecutivo habrá de implementar, ya lo anunciaron a través de la Secretaría de Desarrollo Social, transporte especializado, gratuito. O sea, van a aportar los transportes, no es el Bieneval, es otro tipo de transporte que viene a solucionar parte de ese problema. Y el otro tema que traerá solución al tema de mototaxis son las cuencas de servicio alimentadoras. Viene la convocatoria, ya está lista prácticamente con las normas de operación para que se involucren quienes al amparo de un padrón estén registrados con el servicio de mototaxi. Hay algunos que están registrados y otros más están libres, andan sueltos. Seguramente la autoridad tendrá que ver a través de los exámenes correspondientes quiénes son derechosos y quiénes no. Pero quienes prestaron ese servicio en los caminos donde no había servicio, en los caminos donde irresponsablemente se otorgaron usos de suelo para construir y que dejaron comunidades completas aisladas, ahí es donde vamos a darle la solución a través de la cuenca. Y la autoridad tendrá que revisar a quienes les corresponde y a quienes tendrán que involucrarse, con transportes seguros, con transportes tipo Sprinter, tipo de esa naturaleza, que sí permitan el acceso, porque ni siquiera se puede accesar a los clústeres o cotos donde se construyó en forma irregular. Entonces no puede caber el camión, el taxi es caro, entonces habría que pensar en una modalidad que ya está involucrada, que ya está pensada y ya está incluida en esta ley. Mira, como señala el diputado Martín López Cedillo, lo importante es que en esta ley de movilidad que transitamos de la realidad de transporte, una ley de movilidad integral, incluye el peatón, el transporte motorizado, no motorizado, etcétera. Lo importante es que está considerado toda esa serie de problemáticas que tú has venido señalando y los compañeros, pero también que te da la oportunidad de renovar el parque vehicular, cambiar las condiciones de trabajo de quienes hoy son trabajadores del transporte y que han sufrido precisamente este modelo, porque realmente son víctimas también del problema, ¿no? Y hoy con el tema de la ruta empresa podrás tener realmente rutas con debidos tiempos y circuitos, porque no estarán compitiendo unos con otros para poder tener un ingreso, sino que serán parte de una misma empresa. Como decía, el tema de las economías de escala, el tema que se considera cómo resolver esto de las rutas alimentadoras y que son un problema social que le fueron dando solución los habitantes como pudieron, y hoy hay que ordenarlos, pero la ley ya lo prevé. Y hoy el tema operativo Salvando Vidas apenas lleva 1 mes y medio, 2 meses realmente en funcionamiento, según entiendo, son 2 meses realmente operando. Entonces creo que al final de cuentas esta ley de movilidad empieza a dar frutos muy, muy tangibles, y este es uno. Y los otros que obviamente hay que reclamarlos, como dice el diputado, sí, necesitamos que el transporte mejore, sí, pero ya están las condiciones dadas en la ley, que es lo que le corresponde al legislativo. En la ley ya está dado las condiciones para que hoy el Ejecutivo y los interesados, ya sean públicos o privados, puedan atender esta demanda y resolver los grandes problemas que la sociedad nos planteaba, no olvidando que el transporte público es un servicio. La semana pasada tomé un taxi y me decía el señor, somos muchos, no hay trabajo, el taxi se lo trabajamos a un tercero, y alrededor de los taxis hay muchos mitos, ¿no? Apellidos, figuras. Yo creo que si realmente fueran muchos taxis con una tarifa adecuada, a lo mejor más gente subiera a los taxis, también dejaríamos más los coches. El tema de los taxis también pues afecta y es importante. Un comentario que yo he recibido en particular del tema de los taxis es que no hay un taxi seguro que te garantice. Sobre todo he recibido comentarios de mujeres que no se atreven a tomar un taxi por la noche.
muchas veces, y pasó en la Ciudad de México y aquí hay taxistas que pueden estar ligados a los asaltos, pero también no son todos, no podemos generalizar y a veces porque le pasó a alguien algo en otro lugar, lo queremos trasladar a Guadalajara. Lo cierto es que el costo del taxi en la noche nadie quiere poner el taxímetro y se han visto una posibilidad de abuso porque la persona que ya se fue sin su vehículo, que tomó un taxi, se tiene que regresar en otro, le ponen la tarifa que les pega la gana. Entonces, tenemos que buscar que se pongan cuánto cuesta cada taxi de acuerdo a si quieren por horarios, de un lado a otro, que ya existe en el taxímetro. Hay un taxímetro que da la clave 1, 2 y 3, y la 3 es la de la noche, pero nadie lo quiere utilizar. Entonces, aquí es que la Secretaría de Vialidad se ponga mucho más enérgica para que todos los taxis utilicen el sistema de medición para que el usuario sepa cuánto va a pagar, porque no pagas en el mismo trayecto, puedes pagar 2 o 3 tarifas distintas y eso tenemos que corregirlo. La concesión de un taxi. Si me permites un comentario así muy rápido sobre el tema. Mira, en la zona metropolitana hay cerca de 12,000 vehículos, taxis. ¿Qué pasa cuando se quejan de que no hay trabajo? Están todos concentrados en la mancha urbana, en los 4 municipios. Se está trabajando por un rediseño, se está trabajando por un esquema de metropolización. Se está trabajando, por ejemplo, para el sur de la ciudad hay 25 plazas comerciales nuevas, ninguna tiene taxi autorizado. Ni una sola, porque no pueden salir los carros de Capacete Azul más allá del periférico sin que los infraccionen. Esa es una aberración. Entonces necesitamos generar, en esta ley ya vienen esas condiciones para el esquema de metropolización. Los expandes, los amplías y solucionas temas como el del mototaxi también, porque el taxi puede generar algunos puntos. Hay gente allá que bien pudiera agarrar el taxi, pero no agarran ni taxi porque no hay taxis autorizados. Y del periférico para allá y antes de Tlajomulco hay 200 carros nada más, que no le dan el servicio a toda la ciudadanía. En el tema del taxi, yo no conozco estadísticas de delincuencia de taxis que agredan o dañen a las mujeres por la noche. No conozco un solo dato. Y tiene razón Enrique cuando dice no todos son así. Yo me atrevería a decir que en Guadalajara o en zona metropolitana o en Jalisco no tenemos ese fenómeno. Tal vez haya discrepancia en cuanto al tema del cobro, del costo. Pero hoy se está estudiando también y en la norma que viene para taxi, transporte colectivo, masivo y demás, vienen especificados zonas de trabajo y de control para los taxis, regiones. Tendrán que meterse porque se ha venido platicando con los transportistas, con los que le entienden, con los que saben, y habrá de definirse el cobro y el costo. Y con eso también alcanzaremos parte de la solución con los restauranteros, que hoy por hoy se quejan, pero no solamente se están quejando, algunos ya traen su propio transporte. Y ese transporte sí está lesionando los bolsillos de los comensales. Ojo, ellos están cometiendo ahí algo que no deberían de hacer. Bien, unas llamadas antes de irnos a la pausa y luego regresamos rápidamente. Don Marco Rodríguez de Huentitán, quiero felicitar al diputado Salvador Zamora del despacho jurídico Rodríguez y Rodríguez por el desempeño que ha tenido como diputado. ¿Nos podría platicar un poco más sobre la maquinaria agrícola? No sé si era el transporte rural a lo que se refiere, pero regresando a la pausa. Y Jorge Gutiérrez Aldaco de Tlajomulco, felicidades al diputado Zamora por el trabajo que ha realizado. Estamos para apoyarlo en lo que se requiera. Pausa breve. C7 Congreso. C7 Congreso. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, una llamada más al diputado Salvador Zamora. Tiene muchos fans hoy el diputado Zamora. Felicidades por su desempeño como diputado. Ojalá que fuera presidente municipal de Tlajomulco. Te destapé yo primero, ¿eh? Ya lo están destapando aquí el diputado. Bueno, había quedado por aquí alguna inquietud. Bien, retomando alguna de las preguntas en el tema del transporte agrícola. Cuando hablamos de las obligaciones de los sujetos de la movilidad, tenemos el problema que en las áreas metropolitanas de nuestro estado, por ejemplo en la de Ocotlán, Iponcitlán, Jamay, en la de Guadalajara, tenemos todavía el tema de la presencia de la actividad agropecuaria. Es decir, circulan tractores, circulan carretas, circulan trilladoras, circula mucho tipo de maquinaria que de alguna manera no estaba en la legislación, ¿no? Entonces, al no tener obligaciones, tampoco tenía derechos, ¿no? Y el tema
de los accidentes permanentes que se tenían y de las extorsiones, además por parte de los que imparten la justicia, de los policías viales o de los policías federales. Al no estar en la legislación, pues se terminaba convirtiendo ahí en una extorsión permanente para todos los sujetos, en este caso de la movilidad, para los de la maquinaria agrícola en específico. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Pues darles certidumbre jurídica, también con obligaciones, con una norma, con un reglamento para que puedan circular. Y bueno, pues nosotros vimos la semana pasada un accidente lamentable entre un autobús del transporte público con un tractor que tuvo como consecuencia la muerte de una persona, ¿no? Entonces un alcance, ¿por qué? Bueno, pues porque son vehículos que circulan de manera cotidiana, ¿no? Es muy importante comentar que el poder incorporar este tipo de transporte, asimismo, hacia atrás nos podemos ir al transporte de carga, que tampoco estaba incorporado en la legislación. Vemos que todos los días en la zona metropolitana de Guadalajara podemos observar camiones de refrescos, camiones de cerveza, camiones que surten a las tiendas de autoservicio, sobre todo las que son de vía rápida, de llegada rápida, que vemos que entorpecen mucho la circulación y generan unos cuellos de botella donde estos se paran, ¿no? Entonces, yo creo que el poder incorporar dentro de la ley y el reglamento las obligaciones que tienen, los horarios para circular, los horarios para dejar su carga, llevarla o no llevarla, yo creo que es un avance importante. Todo esto, toda esta novedad en esta nueva ley de movilidad, que tiene que ver, por ejemplo, con, nosotros le llamamos movilidad integral sustentable. Bueno, pues el tema de haber incorporado el 45% de las multas de tránsito a toda la movilidad no motorizada fue un avance muy importante que logramos incorporar dentro de la ley. El que podamos llevar también el 30% de las infracciones a la movilidad no motorizada, en específico a la planeación de la movilidad no motorizada, el que se pudiera de los fondos metropolitanos también incorporar ese 30% a este tipo de movilidad sustentable, al final hacen un círculo completo y que consideramos de un avance importante, novedoso en otras partes del mundo, pionero, como lo decía el diputado Pizano, en América Latina, sobre un modelo integral de movilidad que va a tener un éxito, desde luego, a nivel nacional, ¿no? Bien. Nos quedan 4 minutos. Alfredo Mesa dice, diputado Martín López Cedillo, ¿en qué se basaron para el aumento del transporte público y dónde quedó el estudio técnico que prometieron transparentar? Y a todos les decimos que ya no creemos en ellos, que mejor se unan al Partido Movimiento Ciudadano, que sí trabajan para el pueblo. Bueno. Trabajar sus amigos aquí, diputado. Bueno, muy rápido. Había ya estudios de los últimos 3 años. Sí. Hay un estudio que data de 2 años atrás, donde ya se había autorizado la tarifa, no por nosotros, ya estaba considerada. Fue un tema que se judicializó, se metieron algunos amparos por diferentes actores, y hoy cuando se actualiza en función de lo que se venía trayendo como un rezago. Es decir, en esta ocasión la Comisión de Tarifas, que es una comisión incluyente, lo digo de paso, donde están involucrados 35 actores de la sociedad civil, 28 votaron en favor de ese aumento y está sustentado con calidad del servicio, está soportado con la calidad del servicio. Por ahí el dictamen que la soporta se publicó la semana pasada, el acta correspondiente, y allá podrá revisar los motivos que tuvieron la gente de la comisión para aprobar ese aumento correspondiente. Muy bien. El problema fundamental de este aumento es la escalada de precios que tenemos ahorita en enero, todo está subiendo y el transporte público impacta directamente en todas las familias. Yo creo que deben de haberse esperado a haber habido avances, por lo menos de implementación, porque mira, me tocó ser parte de la Comisión de Tarifas en el año del 99 y exactamente lo mismo que dijeron los transportistas en ese tiempo que siguen diciendo ahorita. Pero es otro marco legal. Los insumos, sube todos los insumos del transporte y siempre llegan con lo que ellos necesitan, pero no, a la hora de los compromisos es primero es la tarifa y luego damos un mejor servicio y eso no ha ocurrido. Tenemos un transporte de mala calidad, a menos que ahorita me diga alguien
que no, pero incluso no se había podido implementar ni reordenar las rutas, y por ahí debíamos haber empezado, antes del tema del aumento. Sin embargo, así ha sido la historia del transporte público en Jalisco. Llega en finales de año, con un madruguete en el tema de los transportistas, presionar además al gobierno, que bien es cierto que tenía muchos años que no se actualizaba la tarifa, eso hay que reconocerlo, pero también es cierto que no ha mejorado el transporte y ese es un problema. Pero una sola observación. Primero que nada, bueno, lo que le corresponde al Poder Legislativo, hay un marco legal que hoy nos permite reordenar el transporte, mejorarlo, renovar el parque vehicular, protege vidas, mejora condiciones de trabajo de los transportes. Es lo que le corresponde al legislativo y ya está, que no estaba antes hablando del tema de tarifas. En el tema de tarifas, aparte de que le corresponde a una comisión, hay que decirlo, la vez pasada, ya autorizado y con una serie de procedimientos, el gobernador toma una decisión valiente y va para atrás. Sin embargo, hoy la comisión vuelve a plantear el tema de la tarifa, ahí está. Lo que hay que exigirle a la autoridad es que ahora aterrice esta serie de reformas que le darían mejora en el servicio, mejora condiciones laborales, ruta empresa y una serie de circunstancias que aquí hemos estado planteando que da esta nueva ley. Tal vez entonces con esta mejora en la calidad del transporte se podría llegar a justificar en algún momento la tarifa. Yo no justifico la tarifa, no estoy ni en el tema de la comisión. Sin embargo, sí hay que decirlo, lo que le corresponde al legislativo ya está en la mesa, hoy está en aplicación y lo que falta es que se acabe de implementar todas las reformas, de una reforma muy novedosa, por cierto, que hay que decirlo aquí en Jalisco, de la cual yo sobre todo felicito a mis compañeros que están aquí porque son los que hicieron esto posible y que nosotros nos sumamos al voto para que se aprobara, pero ya están las medidas en la ley y hoy sí es posible mejorar el transporte. Hay que exigirle a la autoridad que lo haga. Nos queda un minuto más para despedir. Yo quisiera nada más agregar en ese tema, en específico el tema de la tarifa del transporte. Yo creo que fue el debate más importante el cual se llevó a cabo durante la discusión de esta ley, ¿no? Al final, los diputados de la fracción parlamentaria a la que pertenezco decidimos reservarnos bajo voto particular ese artículo porque seguimos insistiendo en que no puede existir todavía o llegar a una decisión como la que se ha estado tomando, en este caso por la Comisión de Tarifas, a criterio de algunos personajes políticos. Si no tenemos una evaluación del servicio de transporte público, entendiendo que también tienen necesidades los transportistas en base a las dificultades del aumento de los precios de los insumos, desde luego que para nosotros sigue siendo trascendental que se pueda incorporar una indexación a la decisión del aumento de la tarifa, pero para que sea automática, siempre y cuando tenga elementos técnicos, financieros y evaluación en el servicio. Muy bien. El tema se puso candente al final, ojalá podamos más adelante volverlo a poner en esta mesa. Por lo pronto, agradecidos por su presencia. Gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a usted por el favor de su atención, que tenga un excelente inicio de semana. C7 Congreso.